Un día, Jesús reprendió un espíritu mudo, lo echó fuera y el mudo comenzó a hablar enseguida. Un grupo de personas comenzó a alabarlo y a glorificar el nombre de Dios por la acción que Jesús había hecho. Pero otro grupo comenzó a criticar a Jesús, a decir que Jesús estaba realizando esa labor o echando fuera demonios en nombre de otro demonio. Jesús los reprendió y le dijo que un reino dividido no prevalece. Y le dijo una palabra que me marcó y de verdad yo espero que esta noche, esta tarde, usted pueda ser impactado con esta palabra. Es una palabra dura y la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 23, y dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Wow, palabra fuerte. Esta palabra nos lleva a reflexionar y a pensar de que si no estamos con el Señor, estamos en su contra. Nosotros, por ejemplo, yo que no nací en el Evangelio, en un tiempo estuve en contra del Señor. Era enemigo de Dios. Por la misericordia de Él fui reconciliado y hasta el sol de hoy continúo luchando para alcanzar el premio por el cual fui llamado. Así como decía el apóstol Pablo, lo importante, mi querido hermano, es que nosotros sepamos en qué bando estamos. Aquí en Jesús, en el Evangelio, no hay medias tintas. O estás de un lado o estás del otro. A veces escucho frases como: no, hermano, es que está en el proceso. No, eso no existe aquí, hermano. O estás de un lado o estás del otro lado. Es como en una guerra. O te encuentras de un lado del batallón o te encuentras del otro lado en el otro batallón. En este caso Jesús está diciendo: el que conmigo no está, está en mi contra. Es una palabra dura. Pero ¿cómo nosotros podemos saber y tener la certeza de que estamos con Jesús? La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña y nos da datos precisos de cómo nosotros podemos saber de qué lado estamos. Mi querido hermano, una de las cosas que nos separa del amor de Dios es el pecado. Cuando nosotros estamos cometiendo pecado deliberadamente, cuando nosotros decidimos, porque es una decisión propia que nosotros hacemos, tomamos, y comenzamos a cometer pecados deliberadamente, el Señor se aparta de nosotros, porque Él no puede estar donde está el pecado. Otra de las cosas que nos separa de Dios es el adulterio espiritual. Acompáñenme al libro de Santiago 4:4 y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, el Señor nos ama tanto que nos considera suyo. Somos del Señor, y cuando nosotros comenzamos a hacer cosas que desagradan al Señor, estamos traicionando el amor que Dios puso en nosotros. Es adulterio espiritual, es fornicación espiritual. Nosotros estamos dejando de hacer las cosas de Dios para amar al mundo. Cuando usted comienza a amar al mundo, usted está traicionando lo que Dios puso en su mano. ¿Y qué es amar al mundo? Cuando nosotros comenzamos a prestarle más atención, a dedicarle mucho más tiempo a las cosas del mundo, lo que ofrece el mundo, los malos deseos, las fiestas, la lujuria, la riqueza, en fin, todo lo que el mundo ofrece, y nos vamos apartando de Dios, vamos cayendo en una fornicación espiritual. Pero el apóstol Juan, en su primera carta, nos lo explica un poco mejor. Y acompáñenme al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Y dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan nos está dando 3 características aquí a tomar en cuenta. Y la primera es los deseos de la carne. Nosotros debemos tener en cuenta, mi querido hermano, que vivimos en un cuerpo de muerte, en un cuerpo que ha sido condenado a la muerte, porque es un cuerpo que está bajo la maldición. Todos nosotros algún día vamos a morir. De una u otra manera, usted y yo vamos a morir. Este cuerpo siempre va a pedir lo malo. Usted nunca va a tener deseo de hacer lo bueno. Usted nunca va a tener deseo de orar. Usted nunca va a tener deseo de buscar de Dios. Usted nunca va a tener deseo de leer la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué le va a pedir la carne? Todo lo que hay en el mundo. Y aquí dice que no debemos amar al mundo. El segundo, los deseos de los ojos. Todo lo que es agradable a tus ojos. Todo lo que te llama la atención y es un deleite para el cuerpo. Uno de los ejemplos más claros de todo esto lo podemos encontrar con David. Vemos la vida de David y David fue un hombre con el corazón conforme al de Dios. Sin embargo, este hombre un día se asomó por su balcón y vio una chica que se estaba bañando, Betsabé, la mujer de Urías Heteo, y el pecado entró por el deseo de sus ojos. Él vio a una mujer desnuda bañándose y comenzó a sentir un deseo y a querer poseer esa mujer, que no era la mujer de él. Dios le había dado una cantidad de mujeres y concubinas, y sin embargo la tentación entró por sus ojos. El pecado entra por los ojos, mis queridos hermanos. Cuando usted le da rienda a la segunda mirada, cuando usted da rienda al segundo impulso, es allí donde entra el pecado. Todos conocemos la historia. David mandó a matar a Urías en la guerra y se quedó con su esposa, y sabemos toda la tragedia que sucedió después. Su hijo murió, su reinado nunca tuvo paz, su hijo estuvo contra él, y todo lo que eso acarreó, porque el pecado, mis queridos hermanos, acarrea una consecuencia. El pecado te lleva a la muerte y a la destrucción. Y es tan simple como abrir los ojos y darle rienda a lo que estás viendo. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida. Lo que te vanagloria, la riqueza, cuando crees que eres mejor que los demás, cuando crees que ya lo tienes todo y eres superior a los demás. La Biblia no está diciendo que sea malo ser rico, sino que no te vanaglories. Comparte lo que tienes, ayuda al prójimo. Y si Dios te bendice, bendice a otra persona. Porque es como una fuente. Por un lado entra el agua y por otro lado tiene que salir para que haga el ciclo. Porque si no, la fuente se bota. Así es cuando Dios bendice a una persona. No te vanaglories de lo que tienes, ayuda al prójimo y da gracias por lo que Dios te ha dado. Todas estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero hay algo, mi querido hermano, que nos acerca a Dios. Y es el que hace su voluntad. Dice, pero el que hace su voluntad permanece para siempre. ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que me encuentro haciendo la voluntad de Dios? Bueno, porque estoy en su palabra. Leo la palabra de Dios, leo los mandamientos de Dios y sobre todo, como dice la palabra, el que permanece firme hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Entonces es una cuestión de permanecer. Es una cuestión de que yo tengo que estar en el bando de Jesús. Es una cuestión de que yo tengo que trabajar con Jesús, porque dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Si yo no trabajo con Jesús, yo no estoy haciendo la obra completa. Si yo no llevo la palabra de Dios, yo no estoy haciendo la obra completa. Y si yo no estoy completo, soy enemigo de Dios. Mi invitación, mis queridos hermanos, es a que reflexiones en esta palabra y te conviertas en un amigo de Jesús. Que puedas decir, oh Señor, tú eres mi amigo. Y sobre todo, que Él pueda decir, como le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré más siervos,
sino mis amigos. Qué maravilloso es poder ser amigo del Señor. Qué maravilloso es poder tener al Creador del cielo y de la tierra de nuestro lado. Estar en el ejército de Dios. Saber que Dios está con nosotros. Y cuando Él está con nosotros, todas las cosas pasan. Pero Él estará con nosotros por siempre. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta hora. Bendito eres, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a confiar, Señor, y a creer solamente en ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida, Padre. Ayúdanos a estar de tu lado, Señor. Que seas tú nuestro sustento, que seas tú nuestra esperanza, que seas tú, Señor, nuestra fortaleza, nuestra roca. Queremos, Señor, estar en ti y que tú, Señor, estés en nosotros. Sabemos, Padre, que tú prometiste que estarías con nosotros todos los días. Somos nosotros, Señor, los que cometemos pecado y nos alejamos cada vez más de ti, Padre. Señor, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a estar, ayúdanos a acercarnos a ti, para que tú te puedas acercar a nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente.